Muchachos, vamos a hablar de un tema bastante importante y es cómo podemos calcular las ganancias, cómo podemos calcular las pérdidas en Forex. Entonces, lo más importante es tener en cuenta el par de divisas en el que vamos a trabajar. Entonces, una vez tenemos el par, vamos a poner un ejemplo. El par es dólar neozelandés contra el dólar americano. Quiere decir que cuando nosotros invertimos en este par, si invertimos a la alza, esperamos que este par se aprecie. Si invertimos a la baja, estamos esperando que se deprecie. Entonces, si nosotros decimos que se va a apreciar y se aprecia, nos ganamos el porcentaje que se aprecie. Si decimos que se va a depreciar y se deprecia, ganamos el porcentaje que se deprecie. De igual forma, si lo que decimos es totalmente errado, vamos a perder ese mismo porcentaje e incluso un poquito más. Entonces vamos a calcular cuáles son los términos que nos dice Forex que nos pueden servir para esto. Entonces, un término muy importante que deben tener claro es el precio bid, precio as, que es un spread, que es un pip. Estos cuatro conceptos van a ser muy importantes para saber cuál es nuestra ganancia, cuál es nuestra pérdida y poder anticiparnos y decir cuánto estamos dispuestos a perder antes de que lo perdamos todo. Entonces vamos a empezar con lo básico. Cuando nosotros vamos a ingresar al mercado, ya sea a la alza o a la baja, el precio, el par de divisas tiene unos precios. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a decir que tenemos un precio as y tenemos un precio bid. El precio as, vamos a poner un ejemplo, es 0.9458 y el precio bid es 0.9472. Este es el ejemplo. Pero ¿qué quiere decir este ejemplo? Porque un precio es más alto que el otro. El precio bid es el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar. Y el precio as es el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a vender. Ahora, puede ser un poquito enredado. Miren que hay una diferencia. Entonces, esa diferencia nosotros le vamos a llamar el spread. Entonces, el spread va a ser igual a el precio bid menos el precio as. Entonces vamos a calcular para este ejemplo cuál vendría siendo el spread. En este caso nosotros tenemos 0.9472 menos 0.9458. Entonces aquí tenemos 12 menos 8, 4, 6 menos 5, 1, 0, 0, 0.0. Entonces, aquí el spread vendría siendo ¿cuánto? 14. Entonces, en este caso, para este ejemplo, el spread que se está manejando es de ¿cuánto? 14. Ahora, vamos a ir a otro concepto, o bueno, antes de ir vamos a explicar qué representan como tal estos precios en el gráfico. El precio bid siempre va a ser más alto que el precio as. Entonces vamos a dibujar lo que vendría siendo como un gráfico. Digamos que el gráfico de este par de divisas es el siguiente. Fue a la alza, bajó, subió y está así. Entonces lo vamos a dibujar dos veces y vamos a poner lo siguiente. De este lado nosotros vamos a suponer lo que vendría siendo que vamos a hacer una inversión a la baja, es decir, una venta, y aquí de este lado vamos a decir o vamos a suponer que vamos a hacer una compra. Entonces, si en la venta este es el precio más bajo al cual está dispuesto a vendernos el vendedor, va a pasar lo siguiente.
el precio actual, el precio en el que se encuentra el mercado, cuando nosotros decimos hacer una venta, va a ser el punto de referencia para nuestras ganancias. Entonces hasta ahí es todo normal. Si nosotros vamos a invertir a la baja, nosotros vamos a ganar cuando este precio que está aquí, este precio baje de esta línea. Digamos que aquí se encuentra justo el precio. Cuando baje empezamos a ganar. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos, si nosotros bien entramos en este punto, el broker nos va a cobrar una comisión. Esa comisión que nos cobra el broker vendría siendo el split. El split podría decirse que es la comisión del broker. Entonces, digamos que en este punto, esta línea donde nosotros vamos a entrar, aquí se encuentra el precio AS. Y aquí esta es una suposición. Aquí vamos a decir que se encuentra el precio B. Entonces, en el punto en el que nosotros entramos en el precio del mercado. Y ese precio del mercado es el precio AS en esos momentos. Pero ¿cuándo vamos a ganar nosotros? Digamos que este gráfico, esto está atado. Hay una diferencia fija, que es el split en estos momentos. Entonces, esto está fijo. Cuando el precio empiece a bajar, esto, lo que baja el precio, va bajando el bit. Entonces van pegados, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Cuando nosotros empezamos a ver ganancias, cuando el precio bit se encuentre por debajo del punto de entrada. Entonces, cuando tú abres una operación en venta, tú empiezas perdiendo. ¿Qué porcentaje va? Empiezas perdiendo el spread. Entonces, si por el contrario el precio cuando está aquí va subiendo, vemos que el precio bit, que es nuestro precio móvil, se va alejando del punto de entrada. Entonces, a medida que se aleja, lo que se vaya alejando más el spread va a ser nuestra pérdida. Entonces, cuando nosotros empezamos a ganar, recapitulamos, cuando el precio empieza a bajar y baja a tal punto que baja más de lo que era el spread y nosotros ya podemos pasar el punto de entrada. Entonces, esto es lo que sucede en una venta. Ahora, ¿qué sucede en una compra? En una compra, nosotros vamos a ganar dinero cuando el precio aumente. Entonces, aquí se encuentra el precio en estos momentos. Sí, vamos a ponerle. En estos momentos, este es el precio del mercado otra vez. Y el precio del mercado, decimos que es el precio más bajo, en este caso vendría siendo AS. Pero, en esta situación, en este caso, en la compra, nosotros ganamos cuando el precio sube, se valoriza. Pero en estos momentos, si nosotros decidimos hacer una compra, este no va a ser nuestro punto de entrada. Nuestro punto de entrada va a ser el punto B. Entonces, recapitulamos acá para que quede más claro. Aquí en este caso, para una venta, el punto AS vendría siendo nuestro punto de entrada. Y cuando el precio B baje por debajo del punto de entrada, nosotros vemos ganancia. Ahora, cuando estamos acá, nuestro punto de entrada va a ser el punto B. Entonces, este va a ser nuestro punto de entrada. Entonces, ¿cómo vamos a ganar dinero en una compra? Este es el precio. Cuando el precio supere ese punto de entrada aparente, nosotros vamos a empezar a ver ganancias. O sea, es decir, si el precio en estos momentos, digamos que empieza a subir, ya ha subido esta cantidad, nosotros todavía estamos en pérdida. ¿Cuándo vamos a empezar a ganar? Cuando el precio supere el precio B. ¿Cuánto vamos a ganar? Vamos a ganar lo que les dije, un porcentaje en relación de cuánto suba o un porcentaje de cuánto pierde, ya sea si invertimos a la alza o a la baja. Pero que quede bastante claro, en la venta
cuando nosotros entramos en nuestro punto de entrada, nuestra referencia para ganar dinero va a ser el punto AS. Y como esto va junto, va pegado por una diferencia que es un spread, que es la comisión del broker, cuando el precio baje y el precio BIC supera el precio AS, nosotros ganamos. En una compra, el punto BIC va a ser nuestro punto de entrada, o sea, cuando el precio supere este punto, lo que lo supere ganamos, mientras el precio esté por debajo de esta línea, estamos perdiendo. Entonces ya nos quedó claro qué es el AS y qué es el BIC y qué es el spread. Entonces, ahora vamos a hablar del PIC, qué son los PIC y cómo nos pueden dar ganancias o no. Antes de recordarles, vamos a hacer lo siguiente, vamos a recordar que es un lote. Un lote hace referencia a 100.000 unidades. Un mini lote hace referencia a 10.000 unidades. Y un micro lote hace referencia a 1.000 unidades. Entonces, cuando nosotros vamos a invertir en un par, nosotros vamos a comprar ya sea un lote, 2 lotes, 10 lotes, o vamos a comprar micro lotes o mini lotes. Entonces, para este ejemplo en especial, en particular, digamos que nosotros entramos en compra y el precio, nuestro punto de entrada en compra, vendría siendo 0.9472. Este fue el punto BIC, o sea, nuestra referencia. Y ya supongamos que el precio ya había pasado la zona BIC y digamos que el precio pasó de 0.9472 a 0.9502. Un ejemplo. Nosotros aquí vamos a ver una diferencia, pero antes vamos a comentarles algo. ¿Qué vendría siendo un PIC? El valor del PIC va a ser diferente dependiendo del par de divisa. Es decir, si nosotros estamos manejando divisas que tienen relación con el dólar, un PIC vendría siendo igual a 0,0001. En este caso, si le ponemos un valor, el PIC vendría siendo 0.001 dólar. Este PIC va relacionado a donde depende o está relacionado con el dólar. Pero hay casos en los que un PIC puede ser igual a 0,01. Estos casos se dan cuando la divisa no depende del dólar, sino que depende del yen japonés. Entonces, para este caso que estamos trabajando tenemos claro que un PIC es 0,001. Entonces vamos a calcular nuevamente la diferencia. La diferencia entre el punto de entrada y el punto en el que se encuentre es lo que ha crecido el gráfico. Entonces, si nosotros dijimos que eso iba a la alza y eso creció X cantidad, quiere decir que estamos ganando dinero. Entonces, para saber cuál es la diferencia que aumentó, hacemos otra vez la resta. 0.9502 y aquí tenemos 0.9472. Miren lo que pasa. Nosotros podemos tener claro que el PIC hace referencia al cuarto decimal después de la coma. En este caso, el cuarto decimal vendría siendo 0, pero el tercer decimal nos dice que son 3. Entonces, nosotros podríamos decir aquí que el gráfico tuvo un aumento de más 30 pics. El gráfico creció 30 pics. Ahora, vamos a saber cuánto nos representa como tal la ganancia de un PIC. Ya tenemos claro que el gráfico creció 30. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el valor acá? Nosotros tenemos claro que
dólar neozelandés y USD significa esto. NZD sobre USD en un comienzo es 0.9472. Entonces nosotros podríamos decir que el dólar neozelandés es igual a 0.9472 USD. Pero vuelvo y les repito, ya nosotros tenemos claro que esta fue la relación inicial. Entonces vamos a calcular el valor que va a crecer esto por PIC. Tenemos que un PIC hace referencia a 0,0001. En este caso vamos a decir que es USD y lo vamos a multiplicar por dólar neozelandés sobre Entonces, esta relación que nosotros tenemos aquí nos va a dar un valor relacionado al PIB para este conjunto en específico. Ese valor es el valor que nosotros, por cada PIB que aumente, ese va a ser el valor que nosotros vamos a aumentar por dólar neozelandés. Ahora, para saber cuánto va a ser en total, nosotros tenemos que tener en cuenta cuántos PICs aumentaron. Este es el valor de un PIC. O sea, esto hace referencia a lo que nos va a representar el crecimiento de un PIC. Ahora, lo multiplicamos por el número de PICs que en este caso aumentó o disminuyó. Y después de eso, ese valor lo vamos a multiplicar por el número de lotes que tenemos. Si tenemos un ejemplo, un lote, lo multiplicamos por 100.000. Si tenemos un mini lote, lo multiplicamos por 10.000. Y si tenemos un micro lote, lo multiplicamos por 1.000. Entonces, si nosotros tenemos que esto creció 30 puntos, nosotros multiplicamos 30 por el valor que nos da acá. Entonces eso nos va a dar, digamos, un valor X que lo vamos a multiplicar por 1.000. Es un valor X por 1.000. Y ese valor va a representar los dólares neozelandeses que nosotros vamos a ganar en esos momentos. Ahora, si tenemos claro que en esos momentos el dólar neozelandés tiene un valor en dólares de X cantidad, nosotros simplemente lo multiplicamos por esa cantidad y ya sabemos cuánto tenemos. Entonces ya de esta forma nosotros podemos calcular cuál es nuestra posible ganancia o cuál es la ganancia esperada. Entonces, si nosotros vemos un gráfico y dependiendo, nosotros hacemos un análisis gráfico y nosotros decimos, el gráfico puede crecer tantos pics. Entonces nosotros cuando veamos la operación y veamos que ya tenemos una suma que es proporcional, o relacionada a esos pics, nosotros simplemente podemos cancelar la operación, nos detenemos. Ahora, si nosotros decimos que tenemos un ejemplo, 10 dólares, 100 dólares y que estamos dispuestos a perder $1 o 10 dólares, nosotros calculamos 10 dólares equivale a cuántos pics estoy dispuesto yo a perder. Entonces, si yo veo que en el gráfico ya el gráfico me ha bajado X cantidad de pics, yo simplemente detengo la operación. Por eso es muy importante que cuando vayan a invertir se enfoquen en un par, enfóquense en dos pares. Sé que es muy probable que te puedas enfocar en cualquiera con un análisis gráfico, pero la idea es que te enfoques en uno, lo domines, sepas cuál es el porcentaje de pics que tienen promedio, ya sea a la alza, ya sea a la baja, cuánto tiempo se queda estancado, cuál es su porcentaje de crecimiento. Y un dato adicional es que el spread, entre más pequeño sea, nos quiere decir que hay mucha liquidez en el mercado, que hay mucho movimiento. Cuando el spread es muy alto, nos dice que es muy volátil. O sea que un spread alto posiblemente va a tener gráficos con crecimiento muy fuerte. De hecho,
Entonces, bueno, eso fue todo por ahora. En el siguiente video vamos a hacer una operación y les vamos a explicar